Buenas noches y bienvenidos a un programa más de Expertos de Ley. En este programa desarrollaremos el tema Consulta Popular en el Ecuador, implicaciones jurídicas y políticas. Hemos invitado a un reconocido y distinguido abogado de la ciudad de Quito con una trayectoria impecable. Es un honor para nosotros darle la bienvenida al magíster Mauro Andino Espinosa. Conozcamos un poco más acerca de su perfil. Mauro Andino Espinosa es especialista en consultoría política y gestión de gobierno por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España. Magíster en gobernabilidad y gerencia política por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Máster en Derecho Parlamentario Electoral y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid, España. Ex asesor en la Asamblea Nacional del Ecuador. Ex asistente constitucional de la Corte Constitucional para el periodo de transición desde el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2008 y docente posgrado UTEG. Magíster, qué gusto compartir con usted esta noche. Sea usted bienvenido a este programa. Muy buenas noches, Francisco. Un gusto poder compartir con usted y, por supuesto, con toda la comunidad universitaria de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Listo y a las órdenes para este importante diálogo. Muchas gracias, doctor. Comencemos, pues, con la primera pregunta. ¿Por qué otra consulta popular? ¿Estamos en capacidad de mal utilizar estos recursos sabiendo el difícil momento económico que vive el Ecuador? ¿Es el momento social y económico adecuado? Doctor. Primero es importante matizar o diferenciar qué es una consulta popular de un referéndum. Como punto de partida, ambos son mecanismos de democracia directa y aunque pareciera que son lo mismo, en el fondo tienen una diferencia sustancial. Una consulta popular es un mecanismo que pretende preguntarle a la ciudadanía sobre determinadas cuestiones o temas relacionados básicamente con trascendencia social, económica o el diseño y ejecución de una política pública. En cambio, el referéndum básicamente hace referencia a cuestiones de tipo normativo, es decir, una modificación al texto constitucional, una iniciativa legislativa, aspectos normativos que se ponen a consideración del soberano, en este caso de la ciudadanía. Ahora, usted planteaba y consultaba, ¿por qué tantas consultas populares en nuestro país? Si uno revisa el ciclo histórico desde el retorno a la democracia, todas las consultas populares y referéndums han sido mecanismos de democracia directa que se han activado de arriba hacia abajo. Es decir, al contrario del discurso de la retórica política y jurídica que a veces se estila cuando se manifiesta que estos mecanismos se activan desde la ciudadanía o desde la sociedad civil, la evidencia empírica nos refleja que son activados desde el poder. Hubo consulta popular, por mencionar algunos casos, en el año 86, impulsado por el expresidente Febres Cordero. Existieron dos consultas populares o referéndums planteados por el presidente Sixto Durán Ballén en el año 94 y 95. Hubo consulta popular planteada por el presidente Fabián Alarcón. Lo planteó Alfredo Palacio, el expresidente Correa, el expresidente Moreno y hoy probablemente también se dice por parte del régimen de turno. Si es que esta es una salida jurídica, sin duda está establecida en la Constitución, en el Código de la Democracia, pero por supuesto también tiene implicaciones de tipo político. Y en lo jurídico, procesalmente, hay que tratar de establecer o de sortear determinados filtros o parámetros que básicamente están dirigidos hacia la Corte Constitucional, quien es el organismo encargado de generar un control previo de constitucionalidad en caso de que se plantee una convocatoria de consulta popular o de referéndum, pero con los matices y las diferencias que existen dependiendo cada caso. Doctor, con todo lo que usted ha expuesto en este momento, ¿qué implicaciones políticas va a traer como consecuencia el llamado a una consulta popular? ¿Qué respuesta van a dar los movimientos políticos? Desde lo político, una consulta popular o un referéndum trata de destrabar probables bloqueos institucionales.
En este caso, uno de los argumentos centrales que se ha esgrimido es que no existe adecuados niveles de gobernabilidad y de coordinación interinstitucional entre la función legislativa y la función ejecutiva. ¿Por qué? Porque evidentemente los hechos nos demuestran que el Ejecutivo y principalmente el presidente de la República adolece de una mayoría parlamentaria. Básicamente goza de 12 legisladores, lo cual en términos de una probable aprobación de distintas iniciativas legislativas que él como colegislador enviará al Parlamento, será muy difícil de llegar a consumarlo. Para poder aprobar determinadas leyes, ya sean orgánicas u ordinarias, se necesita mayoría absoluta, es decir, 70 voluntades de 137 legisladores. Indiscutiblemente, este número está lejos de la realidad y del músculo político real, efectivo, que tiene la función ejecutiva. Consecuentemente, ante un probable envío de una iniciativa tributaria, de una iniciativa en materia laboral, todo hace prever que el Parlamento no estará de acuerdo y que, aunque no rechace dichos proyectos de ley, si es que los llega a aprobar, será con una serie de modificaciones y de cambios sustanciales a la estructura o a la esencia original de esos proyectos que sean remitidos por parte del presidente de la República. Consecuentemente, ¿qué es lo que se buscaría desde lo político? Consultarle al pueblo ecuatoriano para que sea el soberano quien se pronuncie en las urnas sobre el contenido de esos proyectos de ley. Sin embargo, también ha existido pronunciamientos por parte del presidente de la República de que no se consultaría únicamente el contenido de esas iniciativas, que hipotéticamente serían rechazadas por el Parlamento, porque aún no son, digamos, hechos consumados. Aún estamos preveyendo probables escenarios. También, ¿qué ha dicho el presidente? Que podría consultarle a la ciudadanía cuestiones relacionadas con modificaciones que se implementarían al texto constitucional. Básicamente, la eliminación de un órgano como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y parecería que también se adscribe él a este planteamiento que ha hecho el asambleísta Fernando Villavicencio de transformar la función legislativa en una función bicameral, con una cámara baja o un parlamento o asamblea y con una cámara alta que vendría a ser un senado. Dicho sea de paso, en 14 de 20 de nuestras constituciones ya hemos tenido funciones legislativas bicamerales. Eso solo como para que la gente también sepa el tránsito histórico, no es algo nuevo para nuestro país. Si es que estos dos planteamientos se mantienen en la propuesta del presidente de la República, significaría entonces que tiene que enviarse este pedido de convocatoria de modificación a la Constitución para que sea la Corte Constitucional quien defina la vía más adecuada, más expedita para poder reformar la Carta Política. Y la Corte justamente días atrás se ha ratificado, como lo hizo ya con 2 dictámenes anteriores, en que la vía más adecuada para llevar a cabo estas transformaciones al texto constitucional es la de reforma parcial. ¿Qué significa esto? Que primero habría que desarrollar 2 debates en la Asamblea Nacional, el segundo debate 90 días después del primero, que esa reforma parcial sea aprobada con la mayoría absoluta de sus integrantes, es decir, 70 de 137 voluntades, y que posterior a eso recién se convoque a un referéndum para que la gente ratifique lo que fue aprobado en la Asamblea. Si es que este es el camino, la Corte Constitucional entra en juego en 2 etapas previas que son fundamentales, definiendo la vía para estas modificaciones al texto constitucional y después, si es que esas son aprobadas en el Parlamento, haciendo un control previo de la convocatoria a ese referéndum, de los considerandos, del contenido de las preguntas y por supuesto de los anexos o de las modificaciones que se hayan incorporado al texto constitucional, sin perjuicio de que la Corte puede intervenir en un tercer momento también, que es hacer un control, digamos, formal y material de los textos constitucionales que hayan sido aprobados. Antes de pasar a la pregunta de nuestros estudiantes, quiero mencionarles que la UTEC está receptando matrículas para el semestre de octubre a marzo en todas sus carreras. Conoce nuestra oferta académica visitando www.utec.edu.es. Ahora sí, Magíster, damos paso a la pregunta de nuestro estudiante. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el papel de CNE en la consulta popular?
Nuevamente agradezco la interrogante del alumno de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, muy importante también porque nos induce a explicar un poco la parte procedimental. Yo ya había entregado algunos elementos relacionados con la parte relacionada con el control previo de constitucionalidad, es decir, el rol fundamental, importantísimo que debe cumplir en materia de convocatorias a referéndums, a consultas populares o en materia de modificaciones al texto constitucional, el rol, el papel que cumple en estos aspectos, en las distintas etapas procedimentales, la Corte Constitucional. Pero nos pregunta ahora sobre el papel del CNE. Yo había dicho que si se trata, por ejemplo, de una modificación al texto constitucional planteada por el Ejecutivo, primero la Corte Constitucional tiene que determinar cuál es la vía más expedita para poder realizar ese cambio a la Constitución, ya sea vía enmienda, vía reforma parcial o vía asamblea constituyente, que puede ser también la otra opción. Una vez que la Corte Constitucional determina la vía, y podría ser reforma parcial. Yo había puesto incluso un ejemplo porque ya hay dictámenes previos sobre temas que probablemente quieran volver a insistirse, volver a preguntarse: eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, bicameralidad, reducción de asambleístas, que también es algo que está ahí rondando la mente de los proponentes. Si este es el caso, sería reforma parcial la vía que establecería en su dictamen la Corte Constitucional. Luego, tiene que aprobarse en la Asamblea en 2 debates, el segundo debate 90 días después del primero, con mayoría absoluta, 70 votos. Si es que ahí se aprueba, vamos al segundo momento. Dictamen nuevamente de la Corte Constitucional sobre la convocatoria a referéndum, sobre los considerandos, el cuestionario, las preguntas, los textos que se pretenden incorporar a la Constitución. Y si es que ese dictamen es favorable sobre la convocatoria, entonces ahí el Consejo Nacional Electoral, según lo que señala el artículo 104 y 106 de la Constitución de la República, tiene 15 días para realizar la convocatoria a consulta popular, hace la convocatoria y la elección de esa consulta popular o llamado referéndum se lo realiza 60 días después de realizada la convocatoria. Ese es el procedimiento y lo que habría que agregar es que el resultado de ese referéndum es de cumplimiento obligatorio e inmediato cumplimiento. Los resultados se publican en el registro oficial e inmediatamente pues estos estarían en vigencia. Magíster, muchas gracias por su aporte. Nosotros regresamos en un momento. ¿Qué quieres lograr estudiando Derecho? Quiero hacer cumplir los derechos de los ciudadanos, ser mediador en conflictos legales e impulsar acuerdos que contribuyan con la equidad social, siempre comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso estudia en UTEG, Universidad Moderna, con tecnología de punta, enlazada con el mundo, con docentes expertos que despierten tu pasión y liderazgo. Estoy listo para convertirme en un tigre. ¿Y tú? Estudia Derecho en UTEG. Somos profesionales del derecho. Decidimos ampliar nuestros conocimientos y lo haremos en UTEG. UTEG presenta Maestría en Derecho Constitucional, un programa diseñado para profundizar saberes en el campo constitucional y aplicarlos en todas las áreas de la jurisprudencia, dictado por docentes expertos que usan herramientas tecnológicas que permiten una educación moderna e interactiva. Elige avanzar. Estudia Maestría en Derecho Constitucional en UTEG para poder lograrlo. Magíster, continuando con nuestra conversación, después de tantas consultas populares en el Ecuador, Sixto Durán Ballén, Febres Cordero, Correa y últimamente Moreno, ¿cuál ha sido su utilidad? Lamentablemente, los mecanismos de democracia directa no siempre son herramientas que en verdad propicien y fomenten la participación ciudadana y la deliberación pública. ¿Y por qué menciono esto? Porque si uno revisa los hechos a nivel histórico, estos mecanismos han sido utilizados como herramientas de legitimación desde el poder. Es decir, cuando determinados ejecutivos o presidentes de la República, para ser mucho más específico, han pretendido ampliar o expandir su músculo y su capital político ante la ciudadanía, ¿a qué han recurrido? Justamente a la utilización de este tipo de mecanismos.
Y dentro de los cuestionarios no siempre se consulta temas que son verdaderamente relevantes para la opinión pública. Fíjese usted que basta recordar la consulta popular de mayo del 2011. El expresidente Correa consultó ahí una serie de cuestiones relacionadas, entre otras, con la administración de justicia, con la reconfiguración del Consejo de la Judicatura, pero también preguntó en aquella época temas relacionados con los casinos, el funcionamiento de estos espacios, de estos centros de diversión, por llamarlo de alguna manera, y también se preguntó ahí sobre temas vinculados a las corridas de toros y a las peleas de gallos. Y hoy por hoy estamos escuchando que el presidente Lasso pretendería incorporar en esa consulta popular algunos temas que jueguen una suerte de resorte, que impulsen el contenido de otras preguntas que podrían ser las verdaderamente relevantes. ¿Qué tipo de cuestiones se habla que quisiera incorporar ahí también? Ya he mencionado yo el tema de la bicameralidad, pero él ha dicho probablemente que se adscriba a preguntar sobre la reducción del número de asambleístas, o también ha señalado que se podría sumar una interrogante ante la ciudadanía para que el pueblo se pronuncie sobre si está o no de acuerdo con la dolarización y que se incorpore la dolarización al texto constitucional. Sobre este último tema, vea, creo que no hace falta ser demasiado sabio ni genio para darse cuenta que la gran mayoría de ecuatorianos, por no decir la totalidad de quienes habitamos en este país, nos vamos a pronunciar favorablemente sobre el mantenimiento de la dolarización, sin dejar de señalar además que no es necesario que eso se incorpore en la Constitución, tomando en consideración que el artículo 303 de la Constitución es claro, es clarísimo, y que el tipo de moneda, digamos, no debe ser una puerta sellada y una bóveda que sea inamovible, porque, digamos, eso más bien obedece a la política económica de un Estado. Sin embargo, vea, si quieren ponerlo, se lo puede hacer, y ese tema puntual podría ser, si es que así lo determina la Corte Constitucional, vía enmienda. Eso, desde mi criterio, no sería a través de reforma parcial. Pero en el fondo no ponen porque en verdad eso sea muy importante dentro del cuestionario, sino porque saben que políticamente eso puede darle mayor empuje, mayor dinámica electoral, y podría ser capitalizado de forma mucho más precisa ante el electorado. Ahora, también hay que mencionar algo que es muy importante. Siempre en una consulta popular o en un referéndum están en cuestión dos elementos que son fundamentales y que podrían chocar. Por un lado, la democracia, y por otro lado, el ejercicio de los derechos fundamentales. No porque exista un pronunciamiento mayoritario, usted puede preguntar lo que le dé la gana, o usted, porque ejerce el poder, puede someter a consideración de esa mayoría cualquier tema. Y pongo un caso puntual. No porque usted esté en la presidencia de la República o porque usted sepa que una gran mayoría va a respaldar cualquier cosa, usted puede preguntar si es que el pueblo está o no de acuerdo en que se vuelva a tipificar como delito penal el homosexualismo, como sucedía hasta la década de los 80 o inicios de los 90, me parece. Eso es violatorio a los derechos constitucionales, ¿verdad? Por más que exista una mayoría, no puede preguntar ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque ahí justamente ingresa nuevamente el rol de la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para actuar como garante, como máximo intérprete y para proteger el contenido de la Constitución y decirle, oiga, un ratito, estas cuestiones usted no puede preguntar, y hace prevalecer la supremacía de la Constitución. Y otro elemento que no es menor, la libertad del elector. ¿Qué significa? Que el contenido de esas preguntas no sean inductivas, no sean subjetivas, que no tiendan ya a sugerirle a usted como elector la respuesta, sea favorable o sea negativa, que no sean preguntas compuestas, que no le vayan a preguntar a usted en una misma interrogante 2, 3, 4 temas, que no le incorporen un montón de anexos, artículos, proyectos de ley, que el ciudadano no tenga la posibilidad de deliberar, de informarse, que el voto sea informado, que los considerandos justifiquen el porqué de la convocatoria, que esos considerandos aporten con datos, con evidencia que demuestre el porqué y la necesidad de ese referéndum o de esa consulta popular. Son aspectos importantísimos en esta materia. Magíster, tenemos una nueva pregunta de parte de un estudiante de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Escuchemos. Buenas noches, doctor. En las últimas elecciones, el actual presidente, Guillermo Lasso, ganó por un mínimo del 52%. ¿Esto no podría ser una desventaja o una carta en contra en una consulta popular?
Muchas gracias por la interrogante al distinguido alumno que la plantea. Es muy interesante porque existen varias variables y algunos factores que pueden intervenir en el resultado final de una consulta popular. Primero debemos considerar que se trata de una elección polarizada entre dos opciones. Hágale cuenta a usted que es un pastel, que es una torta, y esa torta se parte en dos. Es decir, existen dos alternativas, dos caminos, dos opciones por las cuales puede decantarse el electorado. Una opción que se aglutina detrás del sí y una opción que se aglutina detrás del no. Detrás del sí, evidentemente, ¿quiénes se aglutinarían? Aquellos actores políticos que respaldan o que propician, que empujan la propuesta del proponente, en este caso del presidente de la República. Pero detrás del no, lo más probable es que suceda aquello que se ha repetido históricamente, que varias agrupaciones políticas y organizaciones sociales, independientemente de sus diferencias ideológicas, se aglutinen detrás de un rechazo o de una opción negativa en contra de esta convocatoria de consulta popular, justamente en aras de actuar como opositores a quien lo propone. En este caso, para oponerse al régimen de turno. Y evidentemente esto hace que, en términos democráticos, tenga muchas más posibilidades de obtener o de disputarle el escenario electoral a aquellos actores que se posicionan detrás del no, porque reitero, todos confluyen ahí. No es que se dispersa la votación del no en distintas opciones políticas. En cambio, todas, digamos, confluyen, es una sola fuerza. Por eso es que han existido hechos, y aquí lo hemos mencionado en esta entrevista, en esta conversación, que distintos proponentes han perdido en su momento una consulta popular. No siempre han ganado los proponentes. En su momento perdió Febres Cordero, de las dos que planteó Sixto Durán Ballén, perdió en una de esas. En su momento casi pierde la consulta popular de mayo del 2011 el expresidente Correa, y si es que uno quiere mirar incluso un poco hacia el exterior, a nivel internacional, hubo una consulta popular en la que el expresidente y extinto presidente Hugo Chávez perdió en su momento allá en Venezuela. Es decir, no siempre hay un éxito para quien plantea el referéndum o la consulta popular. Y esto obedece a un segundo factor, una segunda variable, que la gente no necesariamente termina votando por el contenido de las preguntas. Y esta no pretendo yo que vaya a ser asumida como una reflexión o como una afirmación peyorativa en contra del electorado, sino más bien que tratemos de esbozar más allá sobre el comportamiento del electorado. A veces la gente en una consulta popular o en un referéndum no vota en función del contenido de lo que se pregunta, sino sobre la base de quién propone esa consulta popular, constituyéndose al final del día esa consulta popular una herramienta de legitimación que refleja respaldo, confianza en ese actor político que la propone, o podría resultar lo contrario. Constituye ese resultado el reflejo, la evidencia de que el electorado no confía, que rechaza, que repudia al proponente y que repudia sus políticas, no tanto el contenido de las preguntas, sino un repudio al régimen y a quien la propone. Entonces, claro, los riesgos políticos en ese sentido son bastante evidentes porque, reitero, se trata de una elección polarizada entre dos opciones. Distinto es que se disolviera el Parlamento y también el Ejecutivo a través de una muerte cruzada, que se convoque a elecciones generales, porque en ese sentido todas las opciones políticas tienen que volver a sacar candidaturas. Es decir, hay un amplio panorama de opciones políticas y eso se dispersa en medio de las distintas opciones del electorado. Acá, en cambio, son dos opciones, sí o no, y eso hace que sea una elección mucho más cerrada probablemente. Quiero agradecer al magíster Mauro Andino por su participación y el aporte académico que esto brinda a nuestros estudiantes y amigos. Asimismo, agradecer la participación de nuestros estudiantes de la carrera de Derecho, quienes nos acompañan todos los miércoles en este espacio de opinión. Magíster.
Muchas gracias, Francisco. Ha sido un gusto, realmente un placer haber conversado con usted, con toda la comunidad universitaria y por supuesto no me queda nada más que destacar esta iniciativa, este programa Expertos de Ley y por supuesto felicitar la participación de los distintos estudiantes de la escuela de la Facultad de Derecho. Sin duda alguna esto es fundamental, abona al debate democrático y sobre todo en temas de tanta trascendencia donde están en juego los intereses, las aspiraciones, los anhelos de los más de 17 millones de ecuatorianos. Siempre a las órdenes y sigan adelante. Un abrazo enorme. Muchas gracias por su atención. Nos encontraremos en el próximo programa de Expertos de Ley, donde desarrollaremos y trataremos distintos temas de actualidad en el ámbito jurídico del país. No me quiero despedir sin recordarles que UTEC les ofrece la oportunidad de estudiar la carrera de Derecho en sus distintas modalidades en pregrado y en posgrado. Nuestra universidad ofrece la maestría en Derecho Constitucional. Para más información visita www.utec.edu.es, así como también las cuentas oficiales de UTEC en redes sociales. Hasta la próxima.